Muy bien. ¿Voy fíjate ahí? Muy bien, buenos días. Un domingo más en pijamas. Mi camisa hoy parece un pijama, no sé si se ve, pero no, es una camisa, ¿eh? No es un pijama. Así que muy bienvenidos a todos, a cada uno ahí en el Zoom, en el Face, en el Instagram. Que tengan un hermoso domingo. Y bueno, arrancamos otra reunión más desde nuestras casas, pero unidos con ganas de cantarle a Dios, de agradecerle a Dios por todo lo que nos da, a pesar de muchas veces las dificultades. Así que hoy nos va a dar la bienvenida nuestro amigo José David. ¿Sí? No es solo José, es José David. Son nombres compuestos que hemos aprendido nuestros amigos venezolanos. Así que bienvenido José David. Y bueno, ¿qué tenés para compartirnos hoy? Bueno, bienvenidos a todos y como bienvenida quería compartirles lo siguiente. Muchas veces pasa que que no entendemos cuáles son los planes que nos tiene Dios. Y es frustrante porque queremos entenderlo y queremos que nos diga el porqué de sus planes. Y acá conseguí en la Biblia lo siguiente, en Proverbios 20, 24, dice, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Y sí, o sea, eso nos indica que no tenemos que entender por qué nos puse este camino, sino tenemos que simplemente confiar en Él. Y muchas veces también eh, hacemos, digamos, como no entendemos su camino, queremos hacer nuestro propio camino, o sea, hacer nuestros planes. Y eso tampoco resulta muy bien a veces. Eh, y de acuerdo a eso encontré lo siguiente. Igual en Proverbios, eh, pero 19, 21, dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Amén. Muy bueno. Muy bueno, José. Qué bueno eso de entender esto, de que Dios tiene el control, de que qué mejores caminos, ¿no? Que seguir los caminos de Dios. Y hay un camino, ¿sí? Y Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no hay otro camino. No hay otro mejor camino en el que podamos caminar y transitar. Muchas gracias, José. Y animamos siempre a que puedas seguir al que nos está mirando ahí, a Jesús, como el único y verdadero camino. Así que a ese Jesús que dijo que es el camino, es que le cantamos en la gratitud, en agradecimiento. Así que ahí vamos con nuestros amigos, Cris, Lucho, Mateo, Noah, para cantarle a Dios. Buen día. Bueno, linda palabra ahí de ánimo, ¿no? De José David. Así que bueno, para toda esa gente que se va conectando ahí, que se sigue sumándose a las redes, vamos a comenzar esta mañana dándole gracias al Señor, dándole nuestra adoración con dos alabanzas y que diciéndole que es nuestro Rey, ¿no? Adorándole y expresándole lo que sentimos, ¿no? Si no conoces la canción, como siempre digo, alabale igual, decirle al Señor cuánto la amás, decirle cuánto lo necesitas y expresarle todo lo que sientas, que Él está ahí para escucharnos hoy.
qué bueno es saber que Él es nuestro Rey, ¿no? Que Él es el Rey eterno, que Él es nuestro Padre, que podemos acercarnos, como decíamos, a su presencia, ¿no? En todo momento. Podemos estar ante Él y sin ningún problema arrimarnos y hablarle y contarle cómo nos sentimos. Y que nunca Dios nos va a rechazar, ¿no? Porque Él es el Rey eterno, el que perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias, el que dice que corona de favores nuestra vida, ¿no? El Señor es un Dios de amor. Así que, saben que yo te invito a que hagamos una así cortita, bien rápida, para que pasemos al mensaje que el Señor tiene para nosotros, que hagamos una oración confesando nuestros pecados, nuestros errores, y que podamos entender para aquel que no conoce, ¿no? Y que quizás está conectado del otro lado y quizás nunca fue a una iglesia y no sabe lo que es esto de cuando dicen que hablan del pecado, ¿no? Y parece algo tan wow, uno lo hace tan gigante, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de un Dios que perdona eso que para vos parece gigante o que parece imperdonable, ¿no? Entonces, ese Dios poderoso, ese Dios eterno, te puedes acercar, no importa la forma que estés, no importa el error que tengas, es un Padre de amor. Así que te puedes acercar hoy, te invito yo a que te acerques, que le cuentes tus errores, tus dificultades, lo que te cuesta, y que después cantemos esta canción que habla de que nuestra alma clama por Él. Vamos a hacer una oración así rápida y en esta oración vos contarle al Señor y pedirle que Él se acerque a tu vida. Él está ahí para abrazarte. Señor, gracias, Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, por todas esas vidas, Señor, que están del otro lado, Señor, escuchando esta transmisión, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre. Jesús, te pedimos que vos hoy te reveles a la vida, a los corazones, en el nombre de Jesús. Señor, que abraces con esos brazos de Padre, con esos brazos de amor, Señor, que solamente vos podés abrazar, Señor, en el nombre de Jesús. No importa, Señor, lo que se haya cometido, el error que las personas piensen que tienen, Señor, o Padre, la equivocación que se haya cometido, Señor, vos estás ahí para abrazarlos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos que te reveles, Señor, a los corazones y a las vidas, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque vos sos un Padre de amor, Señor, y por eso te queremos adorar hoy, Señor. Gracias, Jesús.
Amén. Qué bueno es saber que nuestra alma, ¿sí? Nuestro espíritu, dice la Biblia, clama Abba Padre, ¿sí? Ese vacío que a veces no entendemos, que a veces no comprendemos, nuestra alma, nuestro espíritu necesita de estar conectado con Dios, nuestro Creador, ¿sí? A través, como decíamos hoy, de Jesucristo, ¿sí? Nuestro Salvador. Por eso es que nos reunimos cada domingo, nos reunimos los miércoles, le cantamos a Dios, le agradecemos a Dios. Así que gracias ahí por este tiempo, ¿sí? Donde a veces no tenemos palabras para expresar, pero una canción a veces nos ayuda a que esas palabras, esos sentimientos que están adentro puedan ser expresados. Así que gracias ahí a Cris, a Lucho, por acompañarnos y animarnos a cantar a Dios. Bien, seguimos en cuarentena. y a veces uno dice otra vez, ¿no? Y uno escucha o lee en el Face y en las redes sociales o quejas o reclamos y sabemos que iban a haber tiempos difíciles, ¿sí? Nos habían anticipado los países europeos lo que estaba ocurriendo, las mismas autoridades de acá de la nación nos anticiparon este tema de los contagios y demás, y de los cuidados que íbamos a tener, pero pareciera que cada anuncio que hay, uno se desespera más, ¿no? Pero es bueno poder estar preparado para esos tiempos difíciles, porque bueno, uno dice, sí, sabemos que va a venir estos tiempos, sabemos, ya nos dijeron, de hecho, este tiempo que pasó durante el verano, mientras pasaba en Europa todo el coronavirus, acá permitió de comprar equipamiento, reforzar las guardias, las terapias intensivas, respiradores, o sea, hubo un tiempo de preparación. Y así tiene que ser también en nuestra vida, porque siempre decimos que el Evangelio o seguir a Jesús no es simplemente que todo va a ir bien, no es decir todo se va a solucionar. No queremos engañarte con eso porque la Biblia no habla de eso. Jesús anticipó que iban a venir tiempos difíciles, pero que Él nos iba a acompañar. O sea, el anuncio nos debería a nosotros preparar para lo que viene, ¿sí? No atemorizarnos, no congelarnos, no desesperarnos, pero sí poder tener esos anuncios para una mejor preparación. Les pasa esto a los jugadores de fútbol, ¿sí? Cuando tienen un partido importante o tienen que enfrentar un torneo, ¿qué hacen? Se preparan, ¿sí? Hacen lo que ellos llaman una pretemporada. No es que solo salen así al azar a jugar un partido, un campeonato, no, hay una preparación. O lo mismo pasaba cuando íbamos a la escuela, ¿sí? O aquellos que todavía están en la universidad preparándose. Cuando había un examen, ¿qué hacías? Sabía que había una fecha, te preparabas, estudiabas, ¿no? Porque, y vos decías, no, me agarró de sorpresa. Era muy distinto cuando venía un profesor enojado y decía, bueno... Saquen una hoja, no, prueba, sorpresa. Y vos no estabas preparado. Te dicen los profesores, lean toda la semana, y de repente dice, bueno, examen, uy, ahí te mataban. Bueno, pero cuando uno está anticipado, uno le han anunciado lo que viene, no debemos atemorizarnos, no debemos tal vez preocuparnos, pero sí prepararnos. Y vamos a ver hoy, como estamos estudiando, la vida de Pedro, qué es lo que pasó con este seguidor de Jesús. ¿Cómo era? ¿Qué pasó cuando tuvo un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que ocurrió después de ese encuentro con el Espíritu Santo? Vamos a ver hoy un encuentro, un suceso que ocurrió en la vida de Pedro y de Juan, que aún haciendo lo bueno, tuvieron que pasar cosas malas, ¿sí? Así que ahí les voy a decir que abran sus Biblias, o que las enciendan, o bueno, que simplemente escuchen,
si no tenés Biblia, lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Sí? Voy a leer todo el pasaje. Hoy agarré la versión Reina Valera, porque hay algo que quiero resaltar. Vamos a leer todo el pasaje y después vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Algunas enseñanzas que podemos aprender de esto, porque el desafío es que la Biblia sea relevante para hoy, siglo XXI, ¿sí? Donde tenemos tecnología, donde tenemos que adaptarnos como iglesia a transmitir ahora por internet y demás. O sea, la Biblia tiene que ser relevante también para hoy, para estos tiempos nuevos de pandemia y demás. Así que, como les dije, Hechos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Tengan paciencia porque son unos cuantos versículos, pero después vamos a ir desmenuzándolo. Hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros todo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual haber venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más de Jesús, de acá en adelante, a ningún hombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bien, como recordamos en el capítulo anterior, Pedro y Juan, yendo al templo en la hora de la oración, se encuentran con alguien que era rengo, ¿sí? Que tenía un problema en la pierna, que era cojo, dice la Biblia. Y como dice acá, en el capítulo 4, tenía 40 años, ¿sí? Este hombre iba todos los días, lo ponían ahí en el templo para que mendigaran, y ahora había recibido sanidad. Y acá se desata un conflicto, ¿sí? Entre las autoridades y entre Pedro y Juan, que estaban predicando el Evangelio, ¿sí? Son arrestados. Pedro y Juan lo único que hacen es predicar el Evangelio, no hacen otra cosa más que eso. ¿Pero qué pasó? Dice que muchos se enojaron, ¿sí? Muchos se pusieron en contra. Mirá, podemos
predicar muy bonito, podemos predicar la verdad. De hecho, predicamos la verdad, que Jesucristo es la salvación. Y podemos decir, esto es lo mejor que le puede pasar a una persona, pero ¿sabes qué? Aún así, mucha gente se va a enojar, a mucha gente le va a molestar. ¿Por qué? Porque hoy en día no se acepta que haya una verdad. Sí, hay verdades relativas, pero que vos digas que Jesucristo es la verdad, a mucha gente no le va a caer bien. Mucha gente se va a poner en tu contra. Y vamos a ver que a partir de este suceso, la iglesia primitiva en ese momento comienza a tener persecución, comienzan a hostigarlos, ¿sí? Comienzan a decirle no, esto no, comienzan a sufrir prisiones, como acá lo vemos en el capítulo 4, lo encarcelan, en otros lados los castigan. O sea, vos podés decir, qué bueno que puedas conocer a Jesús. Este es el que trae la salvación, este es el que trae el perdón de pecados, como decía Lucho, como dice la Biblia, pero mucha gente le va a incomodar, a mucha gente le va a molestar. Hasta mucha gente se puede enojar con vos, que asegures y que digas esto. Así que tal vez hoy no sufrimos en Argentina encarcelamiento o persecución, pero sí en otras partes del mundo lo están pasando. Muchos cristianos en otras partes del mundo son encarcelados, hasta son muertos por predicar el Evangelio. Y uno dice, pero es algo bueno, es algo que puede traer restauración a un ser humano, una vida nueva, pero aún así puede molestar. Y también puede molestar, como le ocurrió acá, a los religiosos, ¿sí? Aún dentro de la iglesia puede molestar que vos hables una verdad, que vos digas la verdad. Porque lamentablemente la iglesia cristiana también hoy está diciendo cualquier barbaridad. No hace falta que yo te diga, entras a internet y vas a ver cualquier barbaridad. Por eso es importantísimo que podamos leer la Biblia. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que están hablando en las redes sociales? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿O simplemente es algo que no tiene nada que ver con lo que enseñó Jesús? Pero cuando vos decís, che, eso que estás enseñando no es bíblico, eso que estás enseñando no es lo que enseñó Jesús, se van a enojar, se van a molestar. Entonces, atentos a eso. Así que fueron arrestados por decir la verdad. Fueron arrestados por hacer algo bueno. Y dice que estaban resentidos. Qué problema. Qué tema, ¿eh? El resentimiento. Wow. Qué problema. No sé si vos en algún momento de tu vida te encontraste con alguien con resentimiento, alguien que está resentido. Te voy a decir lo que dice el diccionario de lo que es resentimiento. Dice, es un sentimiento de enojo hacia alguien por considerarlo causante de un dolor o de una ofensa. O sea, yo considero que si Luis me hizo algo malo, en mi concepto, me ofendió, me molestó, y eso hace que yo tenga bronca, resentimiento, ¿sí? Entonces, estos hombres creen que Pedro y Juan le estaban haciendo algo malo a ellos. Ellos se sienten atacados, se sienten ofendidos porque le estaban diciendo la verdad, estaban hablando de la verdad. El resentido, una persona resentida, vive del pasado, ¿sí? Vive recordando una herida, vive, como decimos, lamiéndose la herida, ¿sí? En vez de dejar cicatrizar, bueno, es algo que tiene por costumbre Silvín. Sacame la cascarita. No puede, es un toque. Tiene una cascarita, se está Ya sanando se la está herida terminando de secar, tiki. y lo saca, ¿no? Y el resentido hace algo así, no deja que sane, ¿sí? Le gusta, se regocija, se regodea en verse la herida, en decir, uy, esta persona me hizo esto en el año 88, ¿no? Y eso, el resentido, tristemente, es una persona que termina siendo desagradable, ¿sí? Porque no te atrae, como que no te invita a relacionarte, ¿sí? Porque te acercás y todo el tiempo está, no, porque aquel, ¿te acordás? Me hizo, no, porque... El resentimiento. Estas personas tenían resentimiento y estaban dolidas, ¿sí? Y entonces atacaban a Pedro y a Juan. Una persona resentida es una persona que va a estar siempre a la defensiva, ¿sí? Es una persona que va a estar
siempre atacando. Y la primera pregunta que viene acá, ¿estás resentido vos con alguien? ¿Tenés algún resentimiento con alguien? Y puede ser tu mamá, tu papá, tu hijo, un amigo, un compañero de trabajo, el pastor de la iglesia, con tu esposo, con tu esposa. ¿Estás resentido con alguien? ¿Estás teniendo amargura por algo que hicieron, por algo por algo que todavía no pudiste perdonar? Miren lo que dice Hebreos 12:15. Muy bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y el versículo 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Bien, la Biblia habla de la amargura, ¿sí? Como siempre uno dice, tengo esta pregunta, bueno, ¿qué hago? Voy a la Biblia. La Biblia acá está diciendo, ¿sí? Si alguien está amargado, lamentablemente va a contagiarse, es contagioso, ¿sí? Es como el coronavirus, mejor guardar distancia, ponete un barbijo anti-amargura, ¿sí? Porque se contagia. Si pasás mucho tiempo con una persona que todo el tiempo está resentida, todo el tiempo está hablando mal de alguien, todo el tiempo está escarbando, quejándose. Y puede ser que hoy digas, bueno, yo no me estoy juntando con nadie, pero en el Face, ¿sí? Ves tras vez gente que una y otra vez se queja, una y otra vez vive amargada, vive atacando. Sí, o indirectas, ¿no? Sí. Va como mensaje subliminal, sí. para que lean entre líneas, pero ahí mando mi enojo, mi reclamo. Saltealo, o no, o decirle, che, mirá qué bueno sería que puedas conocer de Jesús, que es el que trae un cambio de vida, ¿sí? Así que, primer punto, vamos a predicar el Evangelio, vamos a decir la verdad, pero aún así podemos sufrir encontronazos, rechazos, ¿sí? Pedro y Juan tuvieron encarcelamiento. Y vas a encontrarte con gente que pueda estar resentida, que vos quieras llevarles tal vez el mensaje de Jesús, pero te diga, no, pero yo una vez me peleé con un pastor porque en la iglesia y porque esto y porque lo otro. Decirle, mira, voy a estar orando por vos. Y aún puede ser que cristianos vivan todavía en ese ciclo de tristeza y amargura, de resentimiento. Después vamos a ver cómo podemos sanar eso, ¿sí? En el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que habían creído eran 5.000. Como sabemos, la costumbre en esa época era contar hombres, ¿sí? Éramos importantes en ese momento. Y no contaban ni mujeres ni niños, ¿sí? Entonces se calcula que eran 8.000, vaya a saber cuántos, ¿sí? Fácilmente podían haber sido 8.000 personas, pero dice que eran 5.000 los que habían creído en el mensaje. 5.000 personas entregaron su vida a Jesús. Y lo interesante es que entregaron su vida a pesar de que veían que a los líderes no les estaba yendo bien. ¿Sí? No era buena prensa. No. Ser cristiano. No, imagínate, el predicador estaba yendo preso por predicar. Vos decís, no, yo ni loco sigo ese camino. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué hay de bueno en seguir a Jesús? ¿Dónde está la letra chica? ¿No? A pesar de que estaban viendo que los líderes no les iba bien, sí, acá viene otra vez otra caída de un mito. No quiere decir que el Evangelio te vaya a hacer millonario ni todo vaya a ir siempre bien. No. Van a haber dificultades. Una y otra vez lo repetimos. Va a haber dificultades. Pedro y Juan estaban haciendo algo bueno. Estaban predicando de Jesús. Habían sanado. ¿No? Habían sanado a un paralítico, a un rengo ahí. Y sin embargo la gente se enojaba. Pero había gente que creía. A pesar de las dificultades, a pesar de que veían que su pastor o su líder no tenía el auto último modelo, ni la casa, la mega mansión, ni una super cuenta en el banco, aún así creyeron.
porque creyeron en Jesús, ¿sí? Ellos no esperaron a que haya una condición favorable para creer en Jesús. Y acá viene la otra pregunta que podemos hacernos. ¿Qué condición estoy esperando yo para creer en Jesús? Y acá te hago la pregunta. ¿Qué condición estás esperando vos para realmente creer y poner tu vida en manos de Jesús? Tal vez diga, bueno, cuando sea viejito me pite en cana así como Adrián, ahí voy a creer en Jesús. Ahí voy a ir a la iglesia, ahí voy a conectarme por internet. Primero la quiero pasar bien. Claro, quiero sí. tener una vida Voy a vivir mi donde vida yo loca. diga, yo decida lo que quiera hacer. No, entonces cuando ya esté viejito y haya vivido mi vida, ahí voy a decidir por Jesús. Cuando tengo una vida más cómoda, ¿sí? Cuando, bueno, ya esté jubilado o tal vez tenga una linda cuenta de ahorros en el banco, cuando mi hogar se ordene un poco, mi economía se ordene, cuando se mejore mi salud, ¿sí? Este es otro de los grandes excusas que ponemos. Cuando Dios me dé lo que yo estoy pidiendo, ahí voy a creer. Pero acá vemos que 5.000 creyeron, a pesar de que lo que veían no era lo más favorable. A pesar de que veían que sus predicadores, sus maestros, estaban yendo a la cárcel. Ellos creyeron igual. Muchas veces ponemos 1.001 excusas para creer en Jesús. ¿Por qué no creíste todavía? ¿Estás esperando que pase la pandemia y decir, bueno, cuando pase la cuarentena, ahí sí voy a creer en Jesús? No, ahora es el tiempo. Ahora es el momento de creer y de poner tu vida en manos de Jesús. O que si somos cristianos de hace muchos años, que pongamos las pilas realmente en ser discípulos de Jesús. Ahora es el tiempo. No cuando todo esté color de rosa, porque ¿saben qué? Nunca va a llegar ese momento. Nunca va a llegar ese momento. Y no quiero ser pesimista, pero Jesús lo anunció, van a tener problemas. Entonces, para enfrentar esos problemas, es mejor tener a Jesús de mi lado, en mi equipo, ¿sí? Y le recriminaban esto, ahí en el versículo 5 al 7. ¿Quiénes son ustedes para predicar? ¿En nombre de quién? ¿No? ¿De dónde? Y Pedro y Juan dicen, lo hacemos en el nombre de Jesús. Ellos tenían el permiso de Dios y con eso era suficiente. No hacía falta otra cosa, ¿sí? Y le vuelven a hacer la pregunta, ¿sí? Le repreguntan. Estaban presos y le repreguntan, ¿qué dijeron? ¿En nombre de quién? Era como para ver si ellos pisaban el palito, ¿no? A ver si era verdad todo esto. Claro, ¿vieron cuando ponen preso a alguien por un incidente? Le preguntan una vez, le preguntan 2 veces, le repreguntan por 3ª vez, para ver si su versión es correcta y si sigue manteniendo esa versión, ¿no? ¿Por qué? Porque el que miente todo el tiempo está estresado. A ver, ¿qué dije ayer? ¿No? Porque tengo que decirlo hoy también. Y tengo que decirlo mañana también. El que vive en la mentira, ¿sí? Vive estresado porque tiene que mantener esa mentira. Y por eso a veces se termina haciendo una pelota enorme, una bola enorme, porque una mentira tapa a la otra y así. Pero el que vive en la verdad, vive libre. Exacto. Vive libre. O sea que el desafío es también vivir en la verdad, ¿sí? No tenés que mentir, no tenés que tapar un acto con una mentira. Tenemos que vivir en la verdad, ¿sí? Y acá a Pedro y a Juan le preguntan, ¿es verdad lo que dijeron? A ver, ¿qué dijeron? Y como ellos estaban en la verdad, y como ellos no tienen nada que tapar y ocultar, estaban libres. Una y otra vez repetían lo mismo que habían dicho y que habían hecho. Por eso, si nuestra costumbre es mentir, bueno, hagámonos cargo, digamos la verdad, si nos equivocamos, si fallamos, si hicimos algo, porque nos vas a hacer vivir libre, ¿sí? No vamos a tener que tapar, ni ocultar, ni gastarnos en inventar una mentira para tapar una mentira, ¿sí? Así que Pedro y Juan estaban libres de eso. Del versículo 8 al 12, acá viene lo interesante, viene la defensa de Pedro, ¿sí? Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora empieza una defensa por lo que había hecho. Y es interesante, porque en Lucas, Jesús ya se lo había anticipado.
Jesús ya le había dicho. Por eso digo, qué bueno es que esté Jesús en nuestra vida, porque Él nos anticipa lo que va a venir, ¿sí? Y podemos estar preparados. Así que Lucas capítulo 21, y vamos a ir al versículo número 12, donde dice, pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Wow. Y acá Pedro y Juan están viendo el cumplimiento de ese anuncio. No sé si era una promesa, ¿sí? Pero sí era un anuncio que Jesús les había dado. También lo dice en Mateo, ¿sí? Jesús una y otra vez les dice, van a tener problemas, van a ser hasta encarcelados, pero eso va a ser una oportunidad para que hablen de mí. Exacto. ¿Sí? Para que den testimonio, dice la Biblia. Y dice, y no se preocupen por lo que van a decir. Yo les voy a dar una palabra, ¿sí? Obviamente eso no quiere decir que, bueno, no tengo que leer la Biblia porque Jesús me va a dictar acá en el oído lo que tengo que decir. No, tengo que leer la Biblia. Cuanto más sé, cuanto más conozco de la Biblia, más fácil va a ser poder defender el Evangelio, hablar del Evangelio. Pedro experimentó el apoyo de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? No evitó el desafío, no le esquivó al desafío que venía por delante. Él sabía lo que venía, él sabía lo que Jesús había hecho y ahora estaba enfrentando ese desafío. Se paró frente a las autoridades y habló. ¿Sí? Sé que hay muchos que han experimentado, ¿sí? Algunos de estos han experimentado algunos en el trabajo, ¿sí? Que te preguntan, che, ¿cómo es esto? ¿Y qué dice la Biblia? Y de repente vos habías leído la Biblia y le decís lo que dice la Biblia, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Cuanto más leemos, cuanto más nos preparamos, más argumentos vamos a tener para no defender a Dios, porque Dios no necesita defensa, ¿sí? Poder ayudar a otros que tengan claridad en las dudas, ¿sí? Como dije, Pedro no evitó el desafío. Nosotros muchas veces esquivamos el bulto, ¿no? Cuando hay una responsabilidad, si puedo zafar. Meterte en discusiones que sabes que ¿no? van a ser eternas. Pero nosotros tampoco tenemos que evitar esos desafíos. Tenemos que estar preparados para la defensa del Evangelio. Tal vez no vamos a ir presos. O tal vez sí, no sé, más adelante, capaz que sí, no lo sé. Pero no debemos escondernos. Pedro no se escondió. Juan no se escondió. Dije, bueno, hay que enfrentar esto. ¿Sí? ¿De qué te estás escondiendo? ¿Cuál es el desafío que estás esquivando? Tal vez Dios ya te llamó y te dijo, bueno, tenés una responsabilidad, tenés que hacer esto. Mirá, esto que estás haciendo está mal. Esto como la forma que hablás, la forma que pensás, cómo actuás, tenés que corregir. Estamos esquivando el bulto ahí del desafío de cambiar. Estamos esquivando ahí la responsabilidad de perdonar, porque también es un desafío el perdonar. ¿Sí? ¿Estás esquivando la responsabilidad de pedir perdón? Peor todavía. Es de maduro. Más fácil es perdonar que pedir perdón. A pedir perdón, ¿no? Sí, bueno, sí, yo te perdono, ¿no? Pero reconocer que te equivocaste, reconocer que tenés que pedir perdón, estás esquivando también esa posibilidad. Y hay en la Biblia infinidad de ejemplos de gente que aceptó el desafío. David, para vencer a Goliat, tuvo que enfrentarlo. ¿Sí? Josué, para llegar a la tierra prometida, tuvo que cruzar un río. Y así debemos estar nosotros. ¿Cuál es el desafío que Dios puso en tu vida? ¿Qué es lo que estás esquivando? ¿A qué no le estás haciendo frente por miedo, por temor? El pedir perdón, el perdonar, el cambiar. Y en el versículo 9 en adelante dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está a vuestro
delante de ustedes. ¿Sí? Pedro no dijo, no, fuimos nosotros, ¿no? Pedro no dijo, bueno, la verdad que tenemos un superpoder, la combinación de Pedro y Juan hace que los paralíticos se levanten, ¿no? No, él dijo, miren, solo en el nombre de Jesús. No es por lo que yo quiero, no es por lo que yo deseaba, sino que Jesús así lo quiso y lo dispuso y este hombre está sano. ¿Sí? No es cuánto carisma tengo, no es cuánto talento tengo, no es para que me aplaudan o me reconozcan, sino que Pedro se corrió a un costado y dijo, fue Jesús. Simple y llanamente fue Jesús. Qué distinto hoy, ¿no? Hoy cuando el hombre quiere figurar delante de Jesús. ¿Sí? Vemos marquesinas en la iglesia donde la figura del hombre es más importante que Jesús. Y Jesús aparece allá, ¿no? A lo lejos, chiquito. Los nombres de las iglesias muchas veces tienen nombres El nombre del pastor o hoy, lamentablemente, mucha gente quiere figurar, quiere el aplauso. Y vemos que estos primeros hombres que seguían a Jesús no les interesaba nada de eso. Como siempre decimos con Silvín, no querían ninguna chapa. No querían reconocimiento. Era simplemente por la gracia de Dios. ¿Sí? Y es interesante porque se enojaban. Esta gente se enojaban porque estaban haciendo algo bueno. ¿Sí? Hicieron algo bueno por alguien, pero aún así los acusan. Y a Jesús le ocurrió lo mismo. Cuando Jesús sanaba, muchos le cuestionaban, no, pero hoy sanaste y es sábado, ¿cómo hiciste esto? ¿No? ¿Cómo haces esto? ¿En nombre de quién haces estos milagros? Hoy gente también está acusando, ¿sí? Invitas a alguien a la iglesia y de repente te dicen, no, no vayas ahí porque son todos raros. te van a lavar la cabeza. Te van a lavar el cerebro, ¿no? Y vos ves que le está yendo bien a la persona, que está cambiando. Aún así, sin embargo, la gente cuestiona, la gente desanima. ¿Sí? No lo estás invitando a hacer algo malo, a robar un banco, a drogarse, no sé. Le estás invitando a alguien a mejorar su vida. A mejorar su vida. A tomar la mejor decisión. Pero aún así, mucha gente se va a enojar. Mucha gente se va a cuestionar y te va a preguntar. ¿Sí? Es la mejor, ahí dice en el versículo 11, que Jesús era la piedra que muchos desecharon, ¿sí? No era la mejor piedra para construir, pero él mismo, Jesús, dio una parábola, ¿sí? Que Él es la roca donde podemos fundar, donde podemos cimentar nuestra vida. Y que a pesar de que vengan problemas, a pesar de que vengan dificultades, esa casa, tu vida, no se va a mover, no se va a caer. Si estás firme en Jesús, ¿sí? A pesar de que lo que digan, que te acusen, che, ahora sos fanático, estás leyendo la Biblia, ahora te estás conectando ahí con la iglesia. Religioso, ya está, te perdimos. No, te animo a que sigas perseverando, a que sigas buscando más de Jesús. Y si sos cristiano, que digas, ¿sabes qué? No soy yo. Siempre decimos ahí en la iglesia, y lo decimos acá, es simplemente la pura gracia de Dios que nos permite estar acá, no es otra cosa, ¿sí? No es que haya algo mágico, ni que seamos mejores. Ninguna capacidad especial, ni nada. preparación. Es simplemente la gracia de Dios. ¿Sí? Y un versículo, acá sí, para memorizar. Si tenés un fibrón, un resaltador, ponelo en tu Biblia. Versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Ellos habían sanado a alguien? Sí, lo habían hecho en el nombre de Jesús, pero dijo, eso es un extra, ¿sí? Esa es una anécdota. Lo más importante es que en el nombre de Jesús pueden recibir salvación. ¿Pueden recibir sanidad? Sí, lo puede hacer Dios. Es un Dios de lo imposible. Pero lo más importante es que en el nombre de Jesús, el único nombre, pueden recibir la salvación, el perdón de pecados, la vida nueva, la restauración de la vida. Así que a eso vino Jesús, a traer salvación,
Y Pedro y Juan tenían en claro este mensaje. No habían predicado ni de prosperidad, ni nada. Habían predicado del evangelio desde la salvación. ¿Sí? Y para ir terminando ya los últimos versículos, versículo 13 al 16, dice: entonces, viendo el denuedo, las ganas que Pedro y Juan le ponían, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. ¡Wow! Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Era irrefutable, ¿no? Ese testimonio. No había forma, ¿sí?, de demostrar que lo que estaban diciendo y lo que estaban haciendo era mentira. No había forma, había un reconocimiento. Y ese es el desafío hoy como discípulos de Jesús, ¿sí? Que tenemos que ser reconocidos, no por lo que decimos, sino que tiene que haber evidencias fehacientes, reales, de que nos marquen como discípulos de Jesús. A Pedro y Juan lo reconocían no solo por su valentía, no solo por su predicación, lo reconocían porque habían caminado con Jesús. Reconocían que su modo de vivir era coherente con lo que estaban predicando, ¿sí? Ahora no lo reconocían simplemente por simples pescadores, ¿sí?, sino que lo reconocían por ser seguidores de Jesús. Estos estuvieron con Jesús. Ya tenían ese parecido, ¿no? Había algo ahí que los se habían identificaba. mimetizado, ¿sí? Era algo que había un reconocimiento. Cuando conoces a Jesús, tiene que haber un cambio, una real evidencia de que estás siguiendo a Jesús, de que sos discípulo de Jesús. Se daban cuenta todos de que estos, ¿sí?, al lado de ellos tenían al paralítico, no había forma de negarlo. ¿Sí? Dijeron esto: sí, ¿cómo hacemos? Aparte era hace 40 años, lo conocía todo el pueblo. Todo el pueblo lo conoce, todos saben cómo era este. Y miren ahora, entró al templo, está acá cantando con nosotros, está celebrando, está saltando de alegría. ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, esa evidencia, esas muestras, ¿sí?, en tu trabajo, te conocen como el calentón, el que se queja, ¿sí?, en tu escuela, en tu matrimonio tal vez, ¿sí?, porque lo más difícil es ser en casa, ¿no? En casa, ser discípulo de Jesús en casa, porque ahí sale lo más natural, ¿no? ¿Cómo te conocen? ¿Tu familia, tus amigos? ¿Seguís siendo el mismo o hay algo que ha cambiado en vos? Algo que dicen: che, qué bueno, ¿no? Se te nota más alegre, ya no te quejas tanto, ya no sos tan rezongón, limpiás con alegría, ¿no? Cuando somos discípulos de Jesús, tienen que haber evidencias, reales cambios en nosotros, ¿sí?, para que otros puedan decidir seguir a Jesús. Y para terminar, ¿sí?, pues ya me estoy extendiendo, perdón, 17 al 22, ahí le dicen: bueno, miren, está todo bien, entendemos que hay un cambio, entendemos que este se va a sanar, pero miren, ya no prediquen más. No queremos saber más nada de Jesús. No hablen más de Jesús. Los vamos a dejar libres, ¿no? Pero no hablen más de Jesús. Uno diría: bueno, listo, qué bueno. ¿No? Hice mi tarea. Ya cumplí. El paralítico se sanó. ¿No? Varios escucharon. Bueno, me voy a otro lado. Capaz que en otro lado me reciban, puedo seguir hablando. Listo, no vamos a hablar más. Pedro y Juan dijeron: listo, nos vamos con nuestra valija a otro lado, nos llevamos a la iglesia a otro lado. No, Pedro y Juan dijeron: miren, ustedes pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Sí? ¿Qué es lo que te impide a vos, o a mí, o a nosotros, hablar de Jesús? ¿Sí? El miedo a que te rechacen, ridículo a veces. A que te pasar digan, un momento, ¿no?, a que incómodo. pases vergüenza, ¿no? O a que te digan: che, sos re antiguo, la verdad que eso ya no va más. Ya no va más.
Eso de Eso era para los Dios. abuelos nuestros, que creían en Dios, iban a la iglesia. Sí, no, ¿Qué no. haces yendo a la iglesia? Eso vos? ya no existe, ¿no? Pedro y Juan entendían lo que decía el apóstol Pablo, el apóstol Pablo ahí en Gálatas Bien. 1:10. Vamos a ir a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, y Pablo está diciendo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Otro seguidor de Jesús, ¿sí? Bien radical, ¿no? Uno diría, no, este es muy radical. Este realmente se la está jugando. Porque dice, no me importa agradar a los hombres. No quiero caer bien, ¿no? Porque si voy a caer bien a Que me los hombres, acepten. voy a caerle mal a Dios, voy a dejar de obedecer lo que Dios dice. Y Pedro y Juan acá también hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, no podemos. ¿Sí? Y nos pasa hoy tal vez. ¿Sí? Vamos a un teatro o vamos al cine. Bueno, antes de la pandemia. Eran otras o vemos una serie en Netflix, ¿no? Y no podemos parar de contarle, che, ¿sabés? Vi esta serie, está buenísima. Buenísima. ¿Por qué no la ves? ¿No? O en el teatro, che, vi una obra de teatro, está espectacular, anda a verla, tomate tu tiempo, anda a verla. ¿Sí? Y no te importa si el otro te dice, che, no me importa. No tengo Netflix, pero vos seguís contándole. ¿No? ¿Para qué? Para que se ponga Netflix, para que pague Netflix y vea la serie. No, te dicen, bueno, invítame a tu casa. O pasame la contraseña. Claro, no. Nos juntamos en tu casa, picadita, cervecita y la vemos. ¿No? Si nos pasa eso con algo que es tan trivial y que, digamos, sí, está bueno, es un buen entretenimiento, no es pecado, no es que decir, uy, pero ¿por qué no hacemos eso con Jesús? ¿Por qué no le contamos a otro? ¿Por qué no ponemos nuestro Face, nuestro Instagram? ¿Demuestra que somos seguidores de Jesús? Está bueno, sí, poder ayudar a otro que se entretenga, está todo bien, está bárbaro, excelente. Pero si tenemos esas ganas y ese ímpetu de que la gente siga una serie, vaya al teatro o tenga un buen momento, ¿por qué no decirlo eso con Jesús? Y ahí sí nos da un poco de vergüenza, ¿no? Si te dicen que no importa, siempre decimos, no te están rechazando a vos, rechazan a Jesús, rechazan la propuesta de Jesús. ¿Sí? Anunciemos más de Jesús, ¿sí? A pesar de que muchas veces nos prohíban. O te censuren. O te digan, estás loco, sos fanático. Pablo dijo, no me importa agradar a los hombres. Bueno, lamentablemente a veces vas a tener que perder amigos, porque vas a decir, no puedo ir a este círculo porque no me quieren o ya no te van a invitar, no sé. Pero es más importante agradar a Dios que a los hombres. Pablo lo decía. ¿Sí? Es que ¿qué está en juego, no? Nuestro paso por esta tierra es breve, el contacto, el intercambio con otros son momentos, pero acá está en juego la eternidad, ¿verdad? Si yo soy salvo, si yo estoy siguiendo a Jesús, sé que tengo mi eternidad asegurada. En realidad, la eternidad la tenemos todos, ¿sí? El tema es dónde vas a pasar la eternidad. Bueno, claro, eso quise decir. ¿Cuál es el punto? ¿Vas a estar con Jesús o vas a estar lejos de Jesús? Lejos de en Jesús. una eternidad donde la Biblia dice no que muy hay buena. dolor, hay tristeza, hay gritos, ¿sí? Para cerrar, no podemos vivir con resentimiento, ¿sí? Conclusión, no podemos vivir con resentimiento. Soltemos el resentimiento. Seamos personas que larguemos esa raíz de amargura, ¿sí? Seamos gente felices conociendo a Jesús. Debemos tomar valentía, seguir a Jesús a pesar de las dificultades, a pesar de que sean momentos complicados, ¿sí? Si nunca conociste a Jesús y si querés seguir a Jesús, acá te decimos la posta, ¿sí? Te la dejamos clara. Como dijo Jesús, seguidme a mí, no tengo donde reposar la cabeza, no tengo un techo que me cubra. No te prometo que vas a tener una vida sin problemas. No vamos a tener un mango para comer, dijo Jesús, ¿sí? Pero este es el precio. Y
Y si sos cristiano hace mucho, ¿hay evidencias que demuestren que somos seguidores de Jesús? ¿Hay evidencias suficientes que demuestren cambios, que demuestren que somos seguidores de Jesús? ¿Y qué es lo que impide que hablemos más de Jesús? ¿El miedo, la vergüenza? Acordate que no es nuestro primer deber agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Así que este Pedro que era temeroso, este Pedro que lo había negado, este Pedro que era muy temperamental, de repente ahora está predicando, está aguantando una cárcel y tiene argumentos para defenderse, ¿sí? Todo eso lo hizo porque el Espíritu Santo lo estaba ayudando y lo estaba cambiando y transformando. Y ese es nuestro anhelo como iglesia, ser transformados y ser seguidores de Jesús, ¿sí? No de una iglesia, como siempre decimos, no de un pastor, no de una denominación. Ni una religión, tampoco. Es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Él es vida. Pero sí, Él nos trae esa paz. Pero ¿no? sí nos gusta juntarnos con otros seguidores de Jesús, ¿sí? A través de las redes sociales o cuando abran, allá en Flores, poder juntarnos todos. Así que, gracias amigos. Vamos con Cris y Lucho para una canción. Luego vamos a volver acá, cerramos en una oración y nos vamos a despedir. Y si quieren alguna serie, nos consultan. Katy por lo general me hace caso. Estamos a full con los Peaky Blinders, ¿no, Katy? Ahí. Bien, chiste. Bien. Cris, Lucho. Los 100 también es recomendable. Hermosa palabra, ¿no? Con alegría, vamos. Qué linda palabra, la verdad que vamos a cantar una canción que habla de que uno tiene que creerle también a Dios, ¿no? En lo que va a hacer con cada vida, con cada uno de nosotros. Si vemos la vida de Pedro, ¿no? Como contaban recién, alguien la predica, un tipo que negó a Jesús, un tipo que vos decís, uy, ¿qué onda, no? Y sin embargo, Dios lo usa para su gloria, ¿no? Y Pedro logra hacer grandes maravillas, grandes milagros, una vez lleno del Espíritu Santo, ¿no? Aclaremos esa parte. Una vez lleno del Espíritu Santo. Entonces, el desafío es, busquemos la llenura. Y si no lo conocemos a Dios y estamos en esa búsqueda, no importa si somos un Pedro, si somos un tipo terco, un tipo con actitudes que quizás para otro por ahí no son muy copadas, ¿no? No importa, Jesús necesita a esos Pedro para glorificarse. Así que vamos a cantar esta canción que dice, le da la gloria a Dios y dice que creo en lo que Él va a hacer en mi vida.
lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria es para vos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta reunión, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Te creemos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Bueno, así es. Todas las gracias a Jesús, porque con Él tenemos un propósito, ¿sí? exacto. Así que bien, antes de irnos vamos a hacer unos anuncios. Como siempre saben, miércoles de 19 a 20, reunión de oración, donde oramos unos por otros. Es un poco tal vez más distendida que un domingo, porque charlamos, compartimos un poco lo que nos está pasando. Es un alto en la huella, un alto en la semana para recargar pilas, poder animarnos unos a otros. Próximo domingo, Un predicador de invitado. 11 a 12, otro predicador invitado, ¿sí? Pero amigo de la casa. Así que vamos a estar ahí compartiendo qué nos quieren contar. Sí, va a ser sorpresa. Sorpresa, Así que muy bien. Mantendremos el incógnito. el incógnito. Tráiganse unos nachos ahí con Con guacamole. con guacamole. Y también anunciamos, si bien lo pusieron en las redes sociales, Marcelo Centurión, hoy a las 10:30 iba a ser nombrado pastor en la catedral anglicana, así que oremos por él, por su familia, por Él va a este, estar ahí por trabajando este tiempo. ahora solamente en la catedral. Va a estar ¿verdad? encargado Sí. de catedral, así que oremos por él también, acompañémoslo en oración. Es parte también de la familia de la iglesia, así que Dios va acomodando y ordenando como Él quiere, ¿sí? Así que un abrazo a Marcelo, a la familia, oramos por ellos. Después lo pueden ver en las redes sociales, ahí creo que está en YouTube o en Facebook, lo van a subir para ver cómo fue este nombramiento virtual. Sí, hasta las ceremonias ahora son virtuales. Así que bueno, creo que nada más, no me olvido nada más. Gracias a todos por acompañarnos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles en las redes sociales y si no por WhatsApp, Messenger, el Face. Los queremos a todos. Exacto, gracias por estar ahí. Gracias por Beso acompañar. grande a todos. Los queremos. Blanca, Patricia, ahí John, Dana. Gracias. Ángel está afuera en el jardín. No me quiero. ¡Oh! No, otra vez, Ángel. No. A ver, yo no veo el asado. Perdón, estamos arrancando. Igual se ve carbón nada más ahí. Ah, Ahora, por ahora. Bien, los Estás queremos. acabando todas las vacas de Argentina, Ángel. se dicen que hay que tomar son las buenas costumbres. Buena costumbre. Examinarlo Estás todo. dejando a los argentinos sin vacas. Cariños a todos los chicos que hoy nos acompañan también. Están ahí Juan, Agustín, los Melli, Sofi, Emma,
Teo, Noah, Ángela, bueno, un montón de Un montón de niños. niños. Sí. Le mandamos un beso a cada María uno. Ángel, que está por ahí también, con Jorge Ángel. Sí. Buena semana, que disfruten el domingo. Fin de Nos vemos. Chao.